Así que, sin más, le damos la palabra al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra la señora Muñoz Vidal. Gracias, presidente. Buenos días, señora Aparicio. Ha sido usted redactora en Radio Televisión Española, ha estado en informativos, ha colaborado con prestigiosos medios de comunicación, como es el País, y ha ostentado también puestos de responsabilidad en la empresa que consideramos en mi grupo parlamentario pues la hermana de Radio Televisión Española, ¿no?, que es la agencia de noticias EFE. Nos gustaría saber, ya que ha estado tanto en Radio Televisión Española como en EFE, cómo vería una mayor coordinación, colaboración permanente, no solo puntual o territorial, entre EFE y Radio Televisión Española. Nos parece muy interesante también la idea de incluir la consulta pública a la hora de realizar el contrato programa. En realidad, como nunca se ha hecho antes, no sabemos si en la práctica sería viable, se podría hacer y qué podría aportar, ¿no? No tenemos experiencia previa, así que es lo que me gustaría que nos pudiera contar, nos pudiera informar. ¿Qué cree que podría aportar este contrato, la consulta pública a la hora de realizar el contrato programa? Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Plural la señora Muñoz. Perdón, está equivocado esto. Señora Sabanés. Disculpe. Gracias, presidente. Como he venido manifestando desde mi grupo parlamentario, desde Más País Equo, desde el inicio de la legislatura, concretamente desde el 28 de enero y en sucesivas ocasiones, hemos reclamado la reanudación del concurso público de Radio Televisión Española. Nuestra posición ha sido y es que se cumpla al máximo la resolución del 10 de agosto del 2018 y lo que significaba todo el trabajo que respetamos del grupo de expertos nombrado por la concurrencia de todos los grupos parlamentarios. Dicho lo cual, desde el 2018 a hoy ha pasado el suficientemente tiempo y además las condiciones del concurso público, por lo que me gustaría que usted pudiera destacar como que qué consideraciones o qué destacaría hoy del proyecto presentado a fecha de hoy, qué actualización, si es que usted lo desea, y por otro resaltarlo. Y por otro lado, que nos haga una valoración sobre la situación de precariedad o de interinidad en el personal de Radio Televisión Española y si ve viable y posible unos procesos dentro de mérito, capacidad y en el cumplimiento de la ley de consolidación que estabilicen una parte fundamental para nosotros de Radio Televisión Española, que es su personal. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal, Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidente. Bien llegada, señora Aparicio. Enhorabuena también por esta candidatura, por el proyecto que presenta y también por la trayectoria de más de 40 años, tanto en medios públicos como en privados, tanto a nivel estatal como territorial, lo cual además permea, digamos, por todo el proyecto a la hora de hacer una propuesta para el ente público de comunicación. Una de las cosas dentro de todos los puntos en común, aunque con distintas estrategias, que me ha llamado la atención del proyecto a la hora de plantear la presencia de la cultura dentro del ente público de comunicación, es el señalar algo que es obvio, pero que no siempre se señala, más bien al contrario, que es que la cultura se da en las academias, pero también en los barrios. En ese sentido, si tiene tiempo en su exposición, que sé que el tiempo es limitado, ¿de qué manera cree que puede contribuir Radio Televisión Española a visibilizar, reforzar y construir un imaginario sociocultural que exprese la diversidad de nuestro país?
También quería preguntarle, aunque de hecho lo han hecho ya personas que me preceden en la palabra, por esa consulta pública y porque además habla de cómo impulsaría la participación de la ciudadanía, y además cita usted pues tanto a particulares como lobbies, como otras empresas de comunicación. ¿De qué manera considera que se podría hacer esto? Que es un poco también lo que le han preguntado. Y por último, dos cuestiones. Una tiene que ver con los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores. Se ha hablado de la interinidad, de la precariedad. Es algo que preocupa especialmente a nuestro grupo, y cómo podemos solucionar esto que entendemos que es un mal estructural. Y también lo que tiene que ver con la transparencia en tanto que servicio público. ¿Qué podemos hacer ahí? Y que sirva también respecto al propio compromiso con la información para recuperar la credibilidad y la confianza en la ciudadanía. Y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez de Real. Gracias, presidente. Señora Aparicio, bienvenida. De nuevo, está usted en ese rango, se lo voy diciendo a los candidatos a medida que van llegando, aunque ya hemos perdido un poco el orden de mayor a menor, digamos, de evaluación, pero están ustedes ahí como en el cogollito, ¿no?, de las evaluaciones, ¿no?, en lo cual, pues, quiera que no, le mete una cierta emoción a este proceso, ¿no?, me parece ser más de trámite. Me interesa, nosotros además de que nos parece que nos estamos guiando mucho por las evaluaciones independientes, aunque nosotros no estuviéramos en aquel momento de consenso, nos parece que cualquier evaluación hecha por profesionales debería ser respetada. Y más allá de eso, tengo una serie de preguntas específicas. Usted, su proyecto se inicia diciendo Televisión Española es una historia de éxito. Y luego, sin embargo, su proyecto lo que describe es el cómo ha dejado de ser tanto éxito y detalla varios de los problemas. A mí me gustaría, ¿cómo vuelve usted a hacer de Televisión Española menos historia y más éxito? ¿Cuáles serían las dos claves, no más, ¿no?, de un consejo de administración en el que usted tomara parte o fuera presidenta? ¿Cuáles serían las dos medidas inmediatas para llevar Televisión hacia el éxito? Luego, con respecto a la independencia, un tema que estamos preguntando a todos los candidatos es usted dice específicamente, a veces sirve de cortina de humo contra el contrario. Habla de la necesidad de implantar calidad y rigor. Estoy citando partes de su programa, ¿no? Bueno, ¿cómo haría usted? Porque usted, los que vienen de dentro de la casa, los que han trabajado en la casa, entonces son copartícipes de esta situación en la que entonces se ha utilizado como cortina de humo. ¿Cómo hacemos la despolitización? Me interesa mucho porque es usted de los pocos candidatos que ha hablado de un cómo. Me gustaría que si puede desarrollar un poquito el tema del libro de estilo, que lo menciona usted específicamente, un libro de estilo para tratar la información y para tratar esta independencia, ¿vale? Y luego habla usted también en su proyecto varias veces del concepto méritos. A mí me gustaría su opinión de si los méritos son lo que está dirigiendo este proceso de selección y, por tanto, si este es un buen ejemplo para la Casa para futuros procesos de selección en otros niveles. Si usted dice que el mérito debería ser el procedimiento, si se está cumpliendo en este proceso, usted cree al 100%. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Bienvenida, señora Aparicio, en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta comisión. Le mostramos a usted nuestra satisfacción, como a la mayoría como a todos los que hasta ahora han venido a comparecer, porque llegamos ya al fin del concurso de Radio Televisión Española, esta última fase que se va a desarrollar en el Parlamento. Y es algo que, además para nosotros de reparar, algo que lamentamos, que ha sido el retraso, tiene a nuestro parecer otra lectura, que pasa por la de oportunidad de inaugurar esa nueva etapa en Radio Televisión Española, donde abandonamos ya la provisionalidad y esta etapa extraordinaria, y de alguna forma se adentra en un futuro que nos gustaría que reflexionara sobre él. También tenemos interés en conocer su punto de vista de cómo cree que se puede ayudar a Radio Televisión Española para que trascienda del debate público y recupere ese prestigio público. Y por último, en tercer lugar, vamos a ver, quisiéramos de forma muy telegráfica, porque entiendo que esto es algo que podría dar lugar a una tesis, pero quisiéramos que nos dijera cuál es su percepción sobre la razón de ser del servicio público de Radio Televisión Española. Y sobre todo en un mundo como el que estamos, en un mundo audiovisual como el que estamos ahora, en el que hay por parte tanto de las privadas como incluso de las públicas y de las plataformas,
en este momento hay multitud de ofertas que operan y en el que la producción interna es uno de los principales motores de la industria audiovisual. Nada más y muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Muy buenos días, señora Aparicio. Desde el Grupo Parlamentario Socialista le damos la bienvenida y le agradecemos además las aportaciones que hace a través de su proyecto para tener una radiotelevisión pública mejor. Viendo su currículum, que bueno, es bastante amplio desde el punto de vista periodístico, trabajó usted en radio, en televisión, ha escrito libros, ha hecho documentales, o sea, ha tocado casi todos los palos, con lo cual tiene una visión bastante amplia de lo que sucede en el sector. Y de hecho usted dentro de su proyecto reconoce que, y hace, lo entrecomillo porque son palabras textuales, usted dijo que hay un recorrido de luces y sombras. Evidentemente, con una trayectoria tan amplia, usted ha podido vivir las diversas transformaciones que ha sufrido el sector audiovisual, pero a nosotros nos interesa que nos cuente, a día de hoy, cuál cree usted que son los 3 principales problemas que tiene la corporación y cuáles son las posibles soluciones. También destacar, yo sé que en su proyecto lo reconoce, la apuesta por las nuevas tecnologías. Nosotros queremos remarcar mucho que Radio Televisión Española debe ser un servicio público de calidad. Usted habla de cultura, habla de cine y también, bueno, me llama la atención que pone un ejemplo, porque a veces no hablamos tanto de la radio y más de la televisión, que usted pone como ejemplo de las buenas experiencias realizadas a Radio Nacional de España. Entonces, bueno, me gustaría conocer, 2 años y medio después de haber presentado su proyecto, cuál es la perspectiva que tiene a día de hoy de los problemas que tiene la corporación. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra la señora doña María Consuelo Aparicio Avendaño, candidata al Consejo de Administración de la Corporación RTV. Pero dele al micrófono, por favor. Perdón. Bueno, muchas gracias a todos por esta amable exposición y de las preguntas, por haber hecho posible, la comparecencia de todos los candidatos. Me parece que, bueno, pues que esto, en la idea que yo tengo de una corporación y un medio público abierto, es muy interesante, transparente. Yo, en principio, antes de pasar las preguntas, voy a hablar un poco de lo que han señalado respecto a mi trayectoria, porque realmente en esa vivencia profesional se inscribe mi idea, mi apuesta de, digamos, esta aportación que yo creo que puedo hacer a la renovación del Consejo de RTV. Bueno, yo soy una periodista en principio de base, eso es lo que me caracteriza. Accedí después de la prensa escrita a Radio Televisión Española en un concurso oposición del 85 y durante 15 años hice en la casa, en la que fue mi casa, todo tipo de trabajos de periodismo, de edición de informativos, coordinadora de programas, presentadora, etcétera, todo ese tipo de cosas. En un momento dado me voy a la televisión privada, a CNN Plus, estoy ahí unos años, también coordino equipos, etcétera, una cobertura del País Vasco, Navarra, País Vasco francés, en fin, todo eso. Y posteriormente estoy en la agencia EFE, donde realmente aprendo una cosa que, más allá de lo que es la producción, la gestión que los periodistas vivimos en el ámbito de la producción, como lo que cuestan las cosas, los medios, etcétera, en la agencia EFE sí lo viví en esa manera de combinar no solo la dirección de la agencia en el País Vasco y lo que es la parte informativa, sino también la parte comercial, por así decirlo. Había que ir, y era una experiencia muy grata, a las instituciones, a las empresas, a ofrecer nuestro producto, ¿no?
no sé si alguien me ha preguntado sobre esta cuestión de la conexión entre EFE y Radio Televisión Española. Yo es que, aunque me salto un poquito el orden del planteamiento, pero yo no tengo una idea clara de cómo puede ser esa colaboración, porque es verdad que una cosa es, digamos, la redacción aséptica, fría y donde el dato es lo que es prioritario en la agencia EFE, con lo que es un lenguaje distinto en el que se puede expresar con una imagen, con un plano, con una declaración, se construye una noticia de otra manera. Con lo cual, no es la misma profesionalidad, aunque bueno, hay cosas, por supuesto, concordantes. Pero sí creo que hay partes de lo que es la gestión de la agencia EFE que a mí, por lo menos como profesional, me produjo una cierta satisfacción. Y es poder ver que había instituciones, ayuntamientos, empresas importantes que se interesaban por nuestros productos. Un servicio de información regional, un servicio de información nacional, grandes reportajes, economía, etcétera, etcétera. Y esa sensación de una empresa pública que sí está subvencionada en los presupuestos generales del Estado, que tiene unas prioridades que no son estrictamente la rentabilidad en todos sus productos, ni muchísimo menos, estamos hablando de otra cosa, pero el obtener ese reconocimiento y esa valoración por parte de la sociedad a la que sirve me parece interesante. Vuelvo sobre la trayectoria para hablar de mi filosofía del tema, de lo que quisiera para esta renovación del Consejo de Radio Televisión Española. Yo lo que quiero es una apertura que signifique que, digamos, que no rompa el valor que creo que compartimos todos de los profesionales de la casa, y porque creo que, y me refiero fundamentalmente a los que llevan décadas más que yo incluso, creo que es un valor innegable. Es decir, hombre, hay de todo, como en todos los sitios, pero la cultura, la trayectoria, el conocimiento y el buen hacer creo que está acreditado en Radio Televisión Española. ¿Qué creo? Yo lo que pasa es que no me gusta el mundo endogámico. Me gusta, y en ese sentido creo que yo puedo aportar algo. Por eso, ese es el porqué de la presentación de mi candidatura. Es una casa a la que quiero, pero es una casa en la que creo que hace falta, además del núcleo de los profesionales que la han hecho, digamos, que la han prestigiado, también hacen falta nuevas corrientes. Hace falta ese contraste que se vive, que yo he vivido, entre empresas públicas privadas, situaciones laborales diversas, formatos, ángulos a la hora de expresarse, de elaborar una información, etc. No sé si me estoy entreteniendo demasiado. Pero hay una cuestión fundamental. ¿Para qué todo esto? Para lograr una calidad mayor en el producto. Luego hablaremos, claro, de los valores fundamentales que yo creo compartimos todos, que es de nuestra obligación el compromiso para que sea plural. Bueno, en realidad lo que yo me voy a ir ya refiriendo a sus preguntas, porque creo que están todas las cuestiones que se plantean y no sé cómo voy de tiempo, si es posible. ¿Cinco? Bien. ¿Amplios? Ah, bien. Bueno, pues entonces sí quería, antes de contestar las preguntas, como línea filosófica, a mí lo que me parece es que la sociedad tiene que percibir a Radio Televisión Española, y ahí meto todo, por supuesto, en fin, el Instituto, la orquesta también, claro, lógicamente, la página web, que tiene una gran capacidad de desarrollo, tiene que ser un medio para todos. Y es responsabilidad de todos, de todos. Yo creo que de los representantes políticos, en velar porque sea un medio respetable y reconocible para todos. Y quiero decir, yo creo que un ciudadano en España no puede pensar que RTV, porque cambia el gobierno, ya se genera una desafección y no le interesa ese medio. Yo creo que eso tiene que haber unos mínimos en los que el ciudadano, aunque consuma otros medios que le resultan más afines en unas u otras cosas, considere propio, considere suyo el medio público RTV. ¿Eso cómo se hace? Hombre, yo creo, y eso ahí respondo a alguna de las preguntas,
creo que es la suya, con que la dirección también, en este caso, tenga compromiso y coraje. Es decir, está todo en las leyes, la ley de 2006, está en el estatuto de la profesión audiovisual en RTV, en los comités de informativos, están las leyes, está en el consenso social, están las, sugerencias o planteamientos del Tribunal Constitucional. Solo hace falta que seamos leales a lo que está en la ley, a lo que está en el consenso, y eso es tarea de todos. Por supuesto, de nosotros los profesionales. No debemos pensar siempre en Radio Televisión Española que el mal es algo exterior. No. Creo que el victimismo no tiene demasiado sentido, empobrece. Pero sí pedimos, desde luego, a los poderes públicos que crean en este proyecto, y también a los sindicatos. Es decir, no puede haber unos, poderes contrapuestos, no puede haber unas presiones contrapuestas. Tiene que prestigiarse la profesión, los contenidos, etcétera. Bueno, voy a pasar ya rápidamente a las preguntas. Se me ha preguntado sobre la consulta pública en lo del tema del contrato programa. Hombre, yo lo sugiero, no sé si realmente habría que pensar y trabajar mucho sobre esa idea, lo hace la CNMC también. Bueno, es una idea de abrir, de que la sociedad interactúe y plantee también propuestas, y además en esa idea de transparencia que todos hemos defendido la mayoría, se constate de qué estamos hablando, qué planteamientos hay, bianuales, trianuales, qué es lo que cuesta, qué es lo que le cuesta al ciudadano. Yo creo que sería una idea a explorar en la línea esa de cumplir pues con el planteamiento de que las Cortes Generales controlen todos esos programas y esos proyectos, y que luego se abran a la sociedad. No puedo decir mucho más, es una idea que la planteé en su día. El tema de la actualización. Bueno, aquí se ha planteado lo de la cuestión de la precariedad y la interinidad. Bueno, yo la verdad creo que esto no es un problema exclusivamente de Radio y Televisión Española, el problema de los interinos. Es un problema que afecta a gran parte de la función pública en España, como lo ha dicho el Tribunal Europeo. Y creo que hay que buscar una solución. Esperemos que los tribunales den algún tipo de pauta que haga posible resolver esta cuestión. Bien por méritos, concursos de méritos, bien con oposiciones restringidas, siempre teniendo en cuenta el principio de igualdad de oportunidades en un medio público en el que la gente también accede por concurso-oposición. Por mi parte, yo siempre he sido he creído siempre en esa idea de la apertura, desde el año 85, que entré en la plantilla de Televisión Española. Siempre he creído en la bondad de ese acceso mixto. Siempre he estado con compañeros contratados y otros que éramos de oposición. En fin, lo que se trata es de buscar cuál es la fórmula mejor para la convivencia y la conveniencia, es decir, hacerlo bien para que luego no se tenga que jubilar un interino en esa condición, ¿no? Es decir, que haya maneras de progreso, de progresión y de convocatorias públicas, que yo creo que RTV se ha quedado un poco corta. Es que, además, en cuanto a ese tema, me tengo aquí apuntado lo de los derechos laborales. Sinceramente creo, y lo saben ustedes, que la profesión periodística en general, por supuesto la de la cultura, la del el cine, las cámaras, el producto audiovisual en general, ha atravesado una crisis enorme, se ha empobrecido enormemente, y creo que una de las cosas buenas que tiene Radio y Televisión Española es ese respeto a los derechos de los profesionales, y debe servir un poco de contención de esa destrucción del empleo y de esa
de exponer, no me sale la palabra, dignidad del profesional. Vamos a ver. Se me pregunta qué se puede hacer, qué se puede hacer para garantizar esta idea de pluralidad a la que está comprometida la corporación, de defender la pluralidad, la diversidad, el respeto, etcétera. Hombre, yo creo fundamentalmente que los dirigentes, que todos, pero el equipo rector, hay dos palabras que se me han preguntado: compromiso y coraje. Creer en lo que está en el consenso, en las leyes y en lo que se expone por múltiples plataformas. Bueno, el propio estatuto de la profesión audiovisual en el ReoTV está ahí, está en la ley, está en todas las normativas, están los códigos deontológicos, en los códigos éticos, en los códigos de buenas prácticas. Es que está todo ahí. Hay que creernos eso. Hay que creernos eso. Y sobre todo no hacer una especie de blindaje de que somos los mejores y que... No. Vamos a estar siempre con esa puerta abierta en la que nos analicen, nos critiquen, nos impulsen, sí, pero con un poquito de humildad también. Razón de ser de RTV, creo que lo he contestado. En fin, cada uno puede elegir luego sus medios. Hay miles de medios en este momento, lo cual es una riqueza, y otras veces pues es un magma confuso en el que ahí se meten las redes, los rumores, las noticias, todo. Y ahí estamos un poco los periodistas para tratar de filtrar. Esa es nuestra qué es noticia, qué no, qué es lo que está contrastado, qué es lo que no tiene sentido. Disculpe, debe ir finalizando, por favor. Vale. Pues lo que tiene que tener RTV es la credibilidad, que sea respetable, y eso se consigue, pues digamos, con el buen hacer de lo que hemos hablado. Sí me gustaría, para terminar, que Radio Televisión Española también fuera un lugar en el que tuviera la ambición de un debate democrático, que, digamos, compensara con las tendencias a veces destructivas del sectarismo político, que es terrible, de la bipolarización bastante, digamos, primaria, y que en ese sentido sea un lugar, no tanto por una idea ñoña de debates flojos, no, sin miedo a todo lo que se tenga que hablar, pero con el respeto, con el valor del respeto al diferente, y que eso fuera un lugar de encuentro que creo que le corresponde por obligación a la Corporación Radio Televisión Española. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Aparicio Avendaño. Nada más. Suspendemos 5 minutos la sesión.